buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Miércoles, mitad de semana y ya pues en pleno periodo vacacional de Semana Santa para algunos. Sí, ¿no? Para algunos, nosotros todavía acá seguimos trabajando, Enrique. Para algunos, ¿cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Pues feliz Semana Santa para todos los que están en la ciudad y que nos están sintonizando. Y pues hablar de un tema en este primer bloque, Belén, un tema triste porque al final el terrorismo es una de las, yo diría, formas más salvajes de desconocer al otro, sí, o tal vez la más salvaje de todas. Y en el caso del continente europeo, pues hemos visto cómo el terrorismo ha golpeado a prácticamente ya casi todas las capitales, ¿no? Madrid, Londres, París, Bruselas en este caso. Y pues hoy leía una columna en un periódico internacional que decía, bueno, es que ahora ya somos de Bélgica, ¿no? Yo soy de París, pues al final vamos a terminar siendo de prácticamente todas las capitales europeas y también, Belén, que de pronto se desconoce, las capitales del Medio Oriente, las capitales del norte de África, que si recordamos, nada más por poner una cifra, por cada un asesinado en actos de terrorismo en Europa, hay prácticamente 12,000 en Medio Oriente y el norte de África. Sí, que no nos olvidemos que esta guerra es de ambos lados y que los atentados y las muertes no solamente ocurren en Europa, también en estos países donde hay víctimas. Totalmente. Al final de cuentas, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el pertenecer a una religión, el pertenecer a un país no te hace necesariamente terrorista, y este estigma me parece que le ha causado también mucho daño a ciertas regiones donde hay gente inocente y que está totalmente en contra de la violencia. Es que al final, Belén, el terrorismo no es un problema, desde mi punto de vista, de una religión contra otra, del islamismo contra el catolicismo o de Oriente contra Occidente. Es un problema de fanáticos que se enfrentan y que quieren derogar las libertades. Totalmente. Sean del bando que sean, o sea, sean cristianos, sean católicos, sean musulmanes, sean agnósticos, sean ateos, al final es el ataque del fanatismo a las libertades. Las libertades en general tienen que ver con la democracia, la libertad de conciencia, todo tipo de libertades. Y sí, yo creo que tenemos que dejar muy en claro que los primeros que sufren el terrorismo son los musulmanes, son los primeros. Es decir, aquí hablamos muy lamentables, 34 muertes en 2 puntos de la ciudad de Bruselas, pero también podemos hablar, Belén, de lo que sucede a diario en Bagdad, o de lo que sucede a diario en Kabul, o lo que vimos pasar en el norte de Egipto durante muchos años. Es decir, creo que el terrorismo no es un problema que solamente debe de despertar nuestra atención cuando sucede en grandes capitales europeas. También tenemos que voltear a verlo cuando pasa en Mali, cuando pasa en Etiopía, que son pues, verdaderamente atentados de 100, 200 o hasta 300 muertes de un solo impacto. Un atentado que se ha atribuido al grupo terrorista ISIS y que, como lo hace Enrique, cuando se atribuye este tipo de atentados, da también algún argumento o alguna justificación, evidentemente desde su punto de vista. En esta ocasión han señalado que Bélgica participa en la coalición internacional contra el Estado Islámico. Pero nos hacemos la pregunta, Enrique, ¿por qué Bruselas, más allá de pertenecer a esta coalición? Y digamos que uno de los puntos interesantes, bueno, es, digamos, el sentido, el signo, la señal que representa Bruselas, que hoy por hoy sigue siendo pues la sede administrativa de la Unión Europea, ¿no? Sí, Bruselas es la capital de Europa, junto, diría, con Estrasburgo, pero sobre todo Bruselas, que tiene pues, el Parlamento Europeo, tiene la Comisión Europea, el Consejo de Europa. También hay que recordar, es la sede de la OTAN, es decir, es prácticamente no solo una capital europea, sino también una capital de las instituciones atlánticas o las instituciones occidentales. Y te diré otra cosa, Belén, es un punto estratégico en términos de lo que ha sido la inmigración musulmana a Europa. Es de los países que en términos porcentuales tiene más población, digamos, ya nacida en Bélgica, pero de origen musulmán, y donde, por cierto, ha gozado de mayor número de libertades. Si tú vas y visitas Bélgica, te vas a dar cuenta que ciudades como Bruselas tienen barrios enormes de musulmanes. Barrios enormes, te hablo, Belén, de 250, 300 mil personas, todas de origen musulmán. Y si te vas a ciudades del sur de Bélgica, como por ejemplo Charleroi, que está en la parte francesa, en la parte valona, pues es una ciudad donde prácticamente la mitad de los habitantes son de origen musulmán. A lo que me refiero es que es un punto estratégico en términos de lo que ha sido la incorporación de los musulmanes al proyecto europeo. Y yo creo que lo que fue, y espero que esto no lo derrumbe, el éxito de la asimilación de la migración musulmana a Europa. Porque por mucho tiempo, por muchos años, tal vez ahorita lo van a negar muchas personas, pero fue un éxito la forma en que los musulmanes se adaptaban
al entorno belga, también, por cierto, Holanda, que está ahí al ladito. Y creo que lo que nos está diciendo esto no es, y eso ojalá se entienda, pues un fracaso de los modelos multiculturales o pluriculturales, sino que son un grupo, en este caso el Estado Islámico, de fanáticos que lo que quieren hacer es regresar a la humanidad 5 siglos. Hay que recordar que el Estado Islámico reivindica lo que en su momento fue, por ejemplo, el Califato de Córdoba, es decir, el momento en el cual los musulmanes lograron meterse a Europa y tener un dominio muy importante, sobre todo en la península hispánica, pero también, por ejemplo, en unas partes de Italia. A lo que me refiero es que es un ataque directo contra las libertades que ha ganado la humanidad en los últimos 5 siglos. Por lo tanto, yo creo que empezar una guerra entre religiones, entre civilizaciones, creo que es totalmente fallarle a lo que está sucediendo en la realidad. Oye, Enrique, y la pregunta es, ¿qué veremos después de este atentado en Bruselas? ¿Qué ciudades siguen? Hay que mencionar que incluso estos grupos terroristas pues han publicado las listas o han dicho qué ciudades son las que podrían ser víctimas de este tipo de ataques. Y lo mencionabas ya, el tema que viene a, digamos, a cruzarse con el asunto del terrorismo, y me refiero al tema del cierre de fronteras y de la migración que hemos presenciado pues, en los últimos meses con mayor fuerza, precisamente en Europa. ¿Será este el pretexto que también se utilice para cerrar, para blindar las fronteras de los países europeos a cualquier tipo de migración? Sí, ahí pones un punto fundamental, Belén. Antes de retomar esto, nada más quería hacer un comentario sobre el Estado Islámico. El Estado Islámico, para que la gente lo entienda, porque de pronto dicen, Estado Islámico, pues ¿cuál es ese Estado, no? ¿Dónde está? Bueno, tiene una parte de Irak, una parte de Siria, sobre todo, y su capital es una ciudad que se llama Raqqa, que es una ciudad no chiquita, de casi 800,000 personas, en donde el Estado Islámico gobierna, provee servicios, tiene sistema financiero, sistema bancario, hace calles, y lo que ha buscado, o lo que dice buscar, es la unificación del islamismo radical, del islamismo yihadista, sobre todo de base chiita. Es decir, es un proyecto de pan-islamismo, en el sentido de tratar de unir a todas esas corrientes que se encuentran dispersas en el Islam. Y en el tema que planteabas de la migración, creo que este es el pretexto perfecto que siempre tienen los partidos de extrema derecha, que aparte han subido mucho en Europa en la última década, para hablar de cómo el proyecto europeo lo que ha hecho es alentar este tipo de manifestaciones. Es decir, pues hay que voltear a ver lo que hace, por ejemplo, Marine Le Pen en Francia, que es precisamente este discurso, o lo que hace gente como Geert Wilders en Holanda, o lo que sucede con el partido nacionalista UKIP en Inglaterra, que son, pues, cuando se ven este tipo de manifestaciones, un pretexto perfecto para decir que el Islam es el enemigo y por lo tanto hay que cerrar filas y hay que cerrar fronteras porque el enemigo está afuera y se quiere meter. Sin embargo, lo interesante es que su objetivo, y yo creo que esto es lo que está detrás, no es en realidad cerrar fronteras, su objetivo es exterminar el proyecto europeo. A lo que le tienen, digamos, aversión histórica no es tanto al musulmán, que sí lo tienen, son racistas de convicción, pero sobre todo a ese proyecto europeo en el cual se quitaron fronteras, se adoptó una moneda común, los estados tuvieron que ceder prerrogativas y facultades a una institución supranacional como es la Unión Europea para que tome decisiones en algunas materias. Es decir, al final lo que está en disputa, Belén, si bien utilizan estas coyunturas, es tratar de ir directo al corazón del proyecto europeo, de un proyecto que, si bien podemos hablar de todo este tipo de cosas que han pasado, pues ya ha tenido Europa 60 años en paz, sin ni una guerra. Después de que se destrozaron 2 guerras mundiales, han sido 60 años en el cual ha habido paz entre las naciones, paz entre los estados, y les ha permitido tener un desarrollo económico sin parangón en la historia de la Europa contemporánea. Y un asunto más que creo que es importante, el acuerdo que de alguna forma quitó las fronteras entre muchos países de Europa, porque no entre todos, por ejemplo Inglaterra no estuvo de acuerdo, es el llamado Acuerdo Schengen, que es un acuerdo que se firmó a mediados de los 90, pero lo interesante de este acuerdo es que iba o tenía como intención la conformación de una unidad política ulterior, es decir, un gran Estado confederado de los países europeos, y yo creo, Belén, que eso es a lo que sí se le va a tener que poner un cierto freno. Claro. Digo, ya venía algunos años con la crisis económica y con muchas cosas, con un freno en términos de integración, pero creo que va a ser muy complicado avanzar hacia esa integración política cuando existen estos partidos de ultraderecha e incluso de centro derecha que no quieren hablar ni de migración, ni de quitar más fronteras, ni de ampliar la Unión Europea. Sí, totalmente de acuerdo, Enrique. Y bueno, pues el mensaje ha sido claro, ya lo has de alguna manera expuesto a lo largo de este análisis. Europa como el enemigo central, ¿no?, para estos grupos.
¿Y quién es el corazón? ¿Quién es el centro de Europa? Bruselas. Bélgica, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues ahí está el mensaje. Y hay otro aspecto que me parece interesante destacar, Enrique. Ayer dialogábamos en la segunda emisión de Señal Informativa con una periodista en Bruselas y ella nos contaba que durante las horas que siguieron al atentado hubo una orden de suspender cualquier actividad y todo el mundo a sus casas. Sin embargo, fue una orden que duró apenas unas cuantas horas. Completamente. Porque el día siguiente, que hoy estamos todavía transcurriendo acá en América, el día siguiente, pues todo el mundo volvió a la normalidad. Y ese es el tema, ¿no, Enrique? Cómo estas ciudades europeas también, pues a pesar de tener atentados tan cruentos como el ocurrido en Madrid, como el ocurrido en Londres, como el ocurrido más recientemente en París, y hoy, ayer en Bélgica, pues mira, la actividad tiene que seguir a pesar de este miedo y de este terror, que hay que decirlo, es innegable, existe hoy por hoy en Europa, ¿no? Sí, es que al final, Belén, la normalización de la vida cotidiana es la única salida ante este tipo de cosas, porque si cedes ante el miedo, pues prácticamente estos terroristas secuestran tu vida, secuestran la vida de los países y creo que es lo que no se puede ceder, ¿no? Pasó también en París en noviembre pasado, que bueno, por azares del destino me tocó estar precisamente muy cerca en Holanda en ese momento y la gente en Ámsterdam te decía, pensamos que podemos seguir o que una capital como Ámsterdam puede ser la que siga en términos de la lista de atentados, pero no podemos quedarnos en nuestras casas. O sea, eso sería prácticamente ser esclavos de esta situación y creo que esa es la salida. Y para concluir, digamos, el tema de las responsabilidades en el terrorismo, Belén, creo que Europa también sí tiene que hacer, y sobre todo algunos países como Alemania o Francia, e incluso Inglaterra, tendrían que hacer una reflexión muy clara sobre la forma en que han intervenido durante muchos años en algunos países de Medio Oriente y del norte de África. Es decir, hablando de democracia, de tratar digamos, de generar mejores condiciones de acuerdo a su discurso, lo que hicieron fue imponer dictadores que al final eran aliados de Europa, pero que no le hacían nada bien a sus poblaciones. Lo que hicieron fue alimentar guerrillas que después se convirtieron en estados islámicos, en Al-Qaeda, en todo eso. Y creo que la única forma, Belén, no sé si estás de acuerdo conmigo, de combatir eficazmente el terrorismo es combatir la desigualdad, combatir la falta de oportunidades, combatir la falta de desarrollo económico en muchas de estas naciones que están en la periferia y en los perímetros de Europa y que al final, pues pongas las barreras que pongas los muros que pongas, al final la pobreza termina destruyendo cualquier tipo de muro, ¿no? Y sale a flote, ¿no? Y sale a flote. Bueno, todo un tema, evidentemente, pues este tema no se agota, lo seguiremos abordando a lo largo de los próximos días y estaremos pendientes de lo que ocurra con esta situación en Bruselas, Bélgica. Enrique, nos vamos a nuestra primera pausa. Vámonos. Ya está aquí nuestro invitado de esta noche, no se vaya. Estamos de regreso en Perspectivas, gracias por acompañarnos. Y hoy platicamos con el nuevo presidente del PRI, o más bien le podemos decir con el presidente sustituto del PRI por el próximo año. Y vamos a conocer a José Socorro Velázquez. José Socorro Velázquez, mejor conocido como Coco Velázquez, es originario de Arandas, Jalisco. Cuenta con una licenciatura en Derecho y otra en Economía, ambas por la Universidad de Guadalajara. Es parte de la vieja guardia priista, un político formado con Javier García Paniagua y amigo de Eugenio Ruiz Orozco. Ha sido tesorero general de Abastecimiento del ISSSTE, coordinador de asesores del titular de la Secretaría de Salud y director general de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del DF. Dentro de su trayectoria política, ha militado en el PRI desde 1969, donde se ha desempeñado como secretario de Organización del Comité Directivo Estatal y como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de este partido. Y el pasado 12 de marzo, la Asamblea Extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI ratificó a José Socorro Velázquez como presidente del PRI Jalisco. Así pues, el próximo 1 de abril, el presidente nacional, Manlio Fabio Beltrones, estará en Jalisco para tomar protesta a la nueva dirigencia estatal. Hoy en Perspectivas hablaremos con Socorro Velázquez. Presidente, buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Enrique. Bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buenas noches. Presidente, preguntarle primero, pues pasó el proceso de designación de usted como presidente. Muchas voces dicen que de democracia eso no tuvo prácticamente nada. ¿Qué está pasando al interior del PRI? No, bueno, se eligió a una dirigencia sustituta. De ahí tenemos que partir.
y el procedimiento fue exactamente como lo marcan las disposiciones estatutarias. Evidentemente hubo algunos compañeros que querían que nos esperásemos 6 meses más para caer en el supuesto de que a los 3 años y medio de la dirigencia que venía funcionando como como dirigencia del partido, encabezada por Hugo Contreras y Ángeles Arredondo, se pudiese llegar a los 3 años y medio, y entonces los estatutos sí dan la posibilidad de que en ese momento, antes de que se cumpla el periodo estatutario de 4 años, se pueda lanzar una convocatoria para un periodo completo de 4 años. Sin embargo, ante las condiciones políticas se consideró que era importante que se cambiase la dirigencia, dado que tanto Hugo Contreras como Ángeles Arredondo están cumpliendo responsabilidades ya en otras instancias, uno como diputado al Congreso del Estado y la otra como regidora del Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, el estatuto prevé, en este caso, que el Consejo Político, ahí no hay otra manera, únicamente el Consejo Político pueda decidir quién es la dirigencia sustituta, quiénes integran la dirigencia sustituta. Y en ese orden de ideas se lanzó una convocatoria que no es para toda la militancia, es para el Consejo Político, quien determine la sustitución de los dirigentes que pidieron separación definitiva de sus cargos, y en este caso pues fuimos electos Mariana y su servidor con el apoyo de los sectores y de las organizaciones del partido. Socorro Velázquez, esta explicación que usted ha dado muy puntualmente, pues hay algunos militantes de su partido que le dan otra lectura, lo interpretan de manera distinta. Si le parece, no lo dudo. Vamos a escuchar lo que nos dijo en charla con este canal de noticias Rubén Vázquez. ¿Le Adelante, parece? encantado. A 6 meses de que termine un periodo estatutario de una dirigencia, como es el caso de esta de Hugo Contreras, se puede convocar a una elección para elegir a un presidente por 4 años. Porque en este supuesto, José Socorro Velázquez estará cubriendo ese interinato. Entonces mi propuesta era muy clara. El sentido común, la lógica nos indica que es inadmisible el que podamos tener en un año 2 procesos para elegir a 2 presidentes diferentes. Porque aquellos que piensan de que se puede reelegir no han leído los estatutos. El estatuto es muy claro de que nadie puede ser presidente 2 veces. Y esta presidencia se estará siendo electa, esta presidencia sustituta, por una de las 3 modalidades, que es el Consejo Político Estatal. Entonces yo en agosto-septiembre voy a interponer un JDC, un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, en donde voy a pedir que entremos en el otro supuesto y elijamos un presidente para que cubra, como lo señalan los estatutos, un periodo de 4 años y no en el supuesto que estamos ahora en esta dirigencia sustituta. ¿Cómo interpreta usted? ¿Qué lectura le da a esta reacción? Yo, en primer lugar, quiero decir que tengo un gran respeto por Rubén Vázquez. A lo mejor los dos buscamos el mismo objetivo por distintos caminos, pero no estoy de acuerdo con él, porque él dice que va a interponer un recurso para defender los derechos de la militancia, pero no se está violando ninguna disposición estatutaria. Y nosotros, efectivamente, tanto Mariana Fernández como su servidor, estamos conscientes de que fuimos electos como dirigentes sustitutos y nuestro periodo terminará exactamente el 13 de abril del 2017. Entonces, en ese momento, o previo a esa fecha, el Comité Ejecutivo Nacional lanzará la convocatoria para la renovación, en su caso, por 4 años del Comité Directivo Estatal de Jalisco. Tan sencillo como eso. Pero entonces, ¿podría usted volver a competir en 2017? No, yo no podría volver a competir en el 2017, ni aspiro a competir en el 2017. Digo, o sea, la presidencia, ¿usted va a durar 1 año? Yo voy a durar 1 año. ¿Y no se va a renovar? Yo no me voy a reelegir porque no me lo permiten los estatutos. En eso tiene razón Rubén. Yo no voy a buscar una nueva elección por los otros 4 años. Entonces sería un dirigente de 5 años y no. Sería verdaderamente inaceptable hasta por la propia militancia y también por mí. No, sufragio efectivo, no reelección. No. Sufragio efectivo, no reelección, efectivamente, pero ese es el caso.
sería nuestra dirigencia por un año y no es el supuesto del que habla Entonces, Rubén. ¿por qué aceptarle un año? Porque es muy poco tiempo, ¿no? Para hacer una Bueno, transformación del pero partido. en este periodo hay una tarea muy importante que realizar en el partido, porque en este año, de abril del 2016 a abril del 2017, se tienen que renovar los 125 comités municipales del partido en todos los municipios del estado. Entonces, evidentemente es una tarea que tiene que realizar una dirigencia de tiempo completo, que no tenga responsabilidades en el Congreso o en algún ayuntamiento, porque esta es una tarea, sobre todo en función de la situación en la que se encuentra el partido, es una tarea titánica que hay que realizar con mucho esfuerzo. Presidente del PRI en Jalisco, presidente interino, en un ejercicio de autocrítica, si bien es verdad, los estatutos están claramente establecidos para la elección de sus autoridades internas, pero en un ejercicio de autocrítica, ¿qué considera usted que habría falta adecuar, modificar, para que realmente pues, atender esta demanda de quienes dicen hace falta que vientos democráticos y libres soplen al interior del PRI? Bueno, yo creo que se dio un ejercicio dentro de las disposiciones estatutarias que también tiene que ver con su propia democracia interna. Además, en el caso de Mariana y de su servidor, solamente se registró una fórmula. Yo esperaba que se registrara Rubén, no se registró, y bueno, hubiéramos sometido a votación las dos propuestas. Sin embargo, de cualquier manera, yo creo que Rubén es una gente que le hace falta al partido, porque en el PRI todos hacemos falta, todos los priistas, por supuesto. Yo soy una gente que busca la inclusión y no la exclusión. Yo no soy, a pesar de los años, alguien que ejerza un priismo a ultranza. Yo no estoy pensando en los años 40, yo estoy pensando en el futuro del partido y trataré de poner mi experiencia en favor de la reconstrucción del partido y en lograr en el 2018 mejores resultados que en el 2015. Pero más allá de Rubén Vázquez y recuperando lo que decía Belén Zapata, ¿hasta qué punto el hecho de que el PRI reciba recursos públicos, como todos los partidos políticos, no lo obliga a ser democrático en sus procesos internos y que los militantes, no en su caso, en los distintos casos, elijan a sus dirigentes, elijan a sus candidatos, elijan, ¿no? Así es. Bueno, ha habido muchas elecciones abiertas. Hace 10 años que no hay una, ¿no? Bueno, pero sí ha habido. En todos los partidos políticos hay acuerdos y hay consensos. Sí. Y eso finalmente, bueno, es una demostración de que se pueden hacer las cosas, pero cuando no ha habido acuerdos y consensos, ha habido elección. Y elecciones muy competidas. Recuerdo la de Javier Galván contra Enrique Ibarra. Exacto. Entonces, el PRI no se cierra a los procesos democráticos. En mucha selección de candidatos para presidentes municipales ha habido acuerdos y candidaturas de unidad, integrando a todos los grupos políticos de un determinado municipio, pero también ha habido competencia. Y en ese orden de ideas, pues quien gana o quien ha ganado en alguna competencia democrática, el partido lo invita a que también le dé participación a los aspirantes que no ganaron. Pero sí ha habido, y en los propios estatutos están establecidos los mecanismos democráticos para que el PRI pueda tener ejercicios de esta naturaleza. Oiga, presidente interino del PRI, yo he escuchado con mayor insistencia en los últimos años que el PRI debe cambiar, que el PRI se debe modernizar, que el PRI debe ir, venir, subir y que hacer un montón de cosas. Pero realmente, ¿a los priistas les interesa cambiar a su partido? Yo creo que sí. Sí les interesa. Sí. ¿Y por dónde entonces tendríamos que empezar? No, yo creo que sí. El PRI ha tenido una serie de situaciones difíciles y bueno, cuando fue un partido prácticamente único, pues evidentemente que cometió muchos excesos y llegó a una serie de anquilosamientos que de alguna manera desprestigiaron al partido. Pero el partido se ha dado cuenta de que la modernidad exige cambios y en los últimos años el PRI ha venido tratando de cambiar y estoy seguro que está buscando de alguna manera reencontrarse con una sociedad que muchas veces le ha volteado la espalda, porque el PRI le ha volteado la espalda a la sociedad, tan sencillo como eso. La gente deja de votar por el PRI cuando el PRI deja de votar por la gente. Entonces, el partido tiene que reencontrarse con su militancia, una dirigencia tiene que reencontrarse con su militancia, porque una dirigencia sin militancia no sirve para nada, no vale. Pero también tiene que buscar
otras expresiones de la sociedad sin tenerle miedo al debate, sin tenerle miedo a la confrontación de ideas, sin tenerle miedo a la discusión. Pues para eso es la política. La política es el instrumento, el mejor instrumento que tenemos los seres humanos para regular la convivencia social. Y no tenemos otro, a pesar del desprestigio en que hemos caído los políticos, en que han caído los partidos políticos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos construido ese desprestigio, eso tenemos que reconocerlo. Pero sin embargo, el PRI tiene que reconocer que ha cometido errores y tratar de mejorar su presencia en la sociedad y tratar de mejorar su presencia en la vida pública de una comunidad como la nuestra. Vamos al corte, presidente, y seguimos platicando sobre la situación actual del PRI. Mucho gusto. Perspectivas, dialogando esta noche con Socorro Velázquez, él es el nuevo presidente del PRI, presidente sustituto. Sustituto, que una disculpa, le dije en 2 ocasiones interino, fue un fallo mío, pero ahí estamos, ya corregimos. No. Ahora, presidente, ¿hasta qué punto la decisión de quién es o no el presidente del partido la toma el gobernador del estado? Bueno, yo tengo muy claro ese aspecto. En el PRI, los priistas hemos asumido el liderazgo que ejerce el gobernador del estado. En todos los eventos, en todas las intervenciones, en documentos, lo consideramos como el primer priista del estado, porque así lo hemos asumido y así lo hemos aceptado. Como el presidente de la República lo consideramos el primer priista del país por razones obvias. Entonces, el gobernador del estado ejerce un liderazgo indiscutible en el partido. Pero eso no quiere decir que él tome las decisiones al interior del partido de una manera caprichosa. Las tomará junto con los dirigentes de los sectores y de las organizaciones y de las gentes que confluyen al interior del partido. Pero no es el caso de que el gobernador caprichosamente tome una decisión unilateral en torno a la dirigencia del partido. En este caso se conjugaron una serie de actores políticos que tienen que ver con las organizaciones del partido y que consideraron que yo era para la presidencia y por supuesto Mariana para la Secretaría General la opción para terminar este periodo que está inconcluso por parte de Hugo y de Ángeles. ¿Y qué tanto apoyó este liderazgo del gobernador el caso que fue conocido como el de Papá Leonel? ¿Hasta dónde realmente impactó al interior del partido? No, bueno, yo creo que esos casos que han sido lamentables, no por la participación del padre del gobernador en la actividad política, sino porque muchas veces somos víctimas de fuegos amigos o de grabaciones clandestinas que finalmente se filtran a los medios de comunicación y pláticas coloquiales se convierten en escándalos políticos. Sin embargo, yo debo decirles que el papá del gobernador hizo y ha hecho un gran trabajo político con una gran apertura a la militancia y han trabajado con programas sociales en los municipios y es algo que el partido lo tiene que reconocer y no ha sido ni será una estructura paralela, como se ha dicho, al partido. Es una organización que está dentro del partido, que en su momento fue Más por Jalisco, que hoy está integrada en la Unidad Revolucionaria y que es una organización más del partido que tendrá toda la participación como todas las demás. Pero en su momento quiso ser independiente. ¿No? Y por eso el presidente nacional del PRI, César Camacho, vino y dijo, la única fuente de participación es el partido. La única fuente de participación sigue siendo el partido, pero el partido tiene que acoger a todas sus organizaciones. Y hablando decías, conversaciones coloquiales o pláticas coloquiales, ¿tú crees que lo que dijo en ese momento el magistrado es condenable? Por ejemplo, que el PRI podía mover al Tribunal Electoral. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Y analizando un poquito lo que está sucediendo al interior del Revolucionario Institucional, pero específicamente con sus cuadros jóvenes, ¿qué tanto está trabajando el partido en este relevo generacional? Bueno, déjenme decirles que yo he tenido reuniones en estos días de mucha intensidad con grupos de mujeres, con grupos de jóvenes, y las dos han sido extraordinarias. Y yo cuento con la ventaja de tener una compañera como Mariana. Evidentemente ella tiene una gran comunicación con los jóvenes, se entiende perfectamente, tiene un gran conocimiento del uso de las herramientas tecnológicas que hoy son indispensables para el ejercicio de la política
y creo que nos complementamos de alguna manera. Pero yo tengo una gran convicción de que ayudar a los jóvenes, apoyar a los jóvenes, impulsar a los jóvenes es lo que debemos hacer. Yo creo que el PRI tiene que ser un partido que esté dispuesto a la apertura hacia los jóvenes, pero que no arrincone a los viejos, que sea un partido que los incluya a todos y que los jóvenes con deseos de aprender puedan aprender y que los viejos con deseos de enseñar lo hagan, pero también que tengan el deseo de seguir aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo mucho de Mariana, por ejemplo, y de los jóvenes con los que me he reunido. Y no le tengo miedo a decir que tengo deficiencias en cuanto al manejo de las herramientas tecnológicas. Pero hay apertura. Y no tengo miedo tampoco a aprender, porque bueno, una cosa es que uno no sepa algo y otra cosa es que no lo pueda aprender. Claro. Presidente, siempre hay un tema, la relación entre el PRI y el Partido Verde siempre es una relación muy polémica. Sí. ¿Hasta qué punto tú piensas que la coalición electoral se tiene que repetir? Bueno, el PRI ha tenido una alianza con el Partido Verde de unos años para acá, a partir del 2006. Sí. Recordarán que en el 2000 el Partido Verde jugó con el PAN. Sí, sí, sí. Creo que ha sido una relación fructífera, nos ha dado triunfos esa relación, pero yo en su momento tendré que revisarla. A mí no me va a tocar la negociación de las alianzas en la próxima elección, pero sí tendremos que revisar nuestra relación con el Partido Verde y en base a nuestra alianza, y también he de decirlo con toda franqueza, yo también buscaré a todos los demás actores políticos, a los dirigentes de los distintos partidos, para sentarme con ellos y para platicar y para buscar consensos que le ayuden a Jalisco. Si aquí de lo que se trata es de que todos aportemos algo, no de que cada quien se encierre y se descalifique anticipadamente. Tenemos que tener una relación política abierta y de cara a la sociedad y ir juntos en las coincidencias, manteniendo, por supuesto, nuestras diferencias. Pero ¿qué es eso que comparten con el Partido Verde? Porque por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo siquiera identificar una ideología y un programa del Partido Verde. Bueno, el Partido Verde pues se ha distinguido por las cuestiones de defensa del medio ambiente, y ese es un punto y de que venta del medio ambiente, ¿no? Bueno, como ¿no? Cuando les entregar maletines llenos de dinero por vender. Esas políticas no las comparto, así sean de un aliado nuestro. Pero sí hay realmente una agenda común, ¿o es nada más pragmatismo para ganar elecciones? Bueno, sí ha habido agendas comunes que ahí están en las disposiciones. Recuerden ustedes que para registrar una alianza ante la autoridad electoral se tiene que elaborar un programa común. Un proyecto común. Pero evidentemente también hay un interés electoral, digo, eso no se puede negar. Oiga, presidenta, a ver, me llamó la atención algo que dijo hace un momento, que va a buscar acercamientos con el resto de los partidos políticos. Por supuesto. Es decir, que no podríamos descartar eventualmente una alianza en Jalisco PRI-PAN, PRI-PRD, PRI, voy a decir algo muy descabellado, Movimiento Ciudadano. Es así, a ver. Yo ya dije que a mí no me tocará eso, pero yo haría alianzas, en su caso, con cualquier fuerza política, pero no con Acción Nacional. No se puede revolver el agua y el aceite. Y tengo muchos amigos panistas y les tengo un gran respeto, pero no es posible una alianza ideológica del PRI con Acción Nacional, como ha venido siendo esa aberración de alianzas entre el PRD y el Partido de Acción Nacional. Pero casi que por descarte, entonces, ¿con qué partido sí considera que podría haber una coincidencia? No, bueno, con Nueva Alianza, con el Verde, es más, con el propio PRD. No tendría yo ningún inconveniente de sentarnos a negociar una posible alianza, pero con Acción Nacional sí tendría mis reservas. Descartado totalmente. Presidente, antes de pasar a otros temas, también en la relación con el Partido Verde, ¿qué opina de que un diputado como Omar Hernández, que es priista de toda la vida, sea ahora el coordinador de los diputados del Verde? Bueno, él jugó por una alianza, precisamente en el Distrito 3, y hubo allí una negociación para que Omar formara parte del grupo parlamentario del Partido Verde, pero Omar sigue siendo un diputado priista. ¿Es diputado priista? Es diputado priista, ahorita en la fracción del Verde. Se los tenemos prestado, nada más. No es nuestro, un ratito. Oiga, antes de irnos a la pausa y un poco hablando del resto de los partidos políticos, y usted ya lo ha dejado en claro, a mí no me va a tocar ese balón, ¿no? El de preparar todo lo que tiene que ver con las elecciones en el 2018. Pero quizás sí nos pueda dar alguna opinión, alguna reflexión
sobre Movimiento Ciudadano y particularmente sobre Enrique Alfaro. Si no sucede otra cosa, lo hemos dicho, irá en la boleta para gobernador. ¿Cómo ve ese gallo? Me refiero a Enrique Alfaro. Y pues, ¿qué candidato del PRI le podría dar una buena batalla? No, bueno, yo no dudo que Enrique Alfaro esté en la boleta para gobernador, pero no será el único, ¿eh? Evidentemente tendrá competencia, pues si todos los partidos vamos a registrar candidatos. Claro. No, en el PRI hay muchas gentes que pueden participar y no quiero dar nombres en este momento porque falta mucho para el proceso, pero el PRI tendrá en su momento elementos para ser una competencia digna y con muchas posibilidades de ganar. Oiga, le pongo nada más un nombre sobre la mesa, que no lo puse yo, lo puso una encuesta del periódico Mural que publicaron en febrero. Quien podría, digamos, acercarse un poco más a las preferencias con Enrique Alfaro, y no tanto, es Arturo Zamora. Pues está muy bien, Arturo Zamora ya fue candidato a gobernador, los resultados no le fueron favorables, pero es una gente muy conocida y reconocida en el priismo, ganó el Ayuntamiento de Zapopan, ganó por mayoría una Diputación Federal, ganó por mayoría el Senado de la República, ha hecho un extraordinario papel como legislador, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, como secretario de Acción Electoral, es vicepresidente de la Cámara de Senadores, en fin, es una gente muy distinguida entre el priismo jalisciense y evidentemente él es uno de los que pudieran ser, pero no es el único. Oye, y entre el priismo nacional, que también lo hemos visto muy cerca de... Bueno, evidentemente, bueno, pues está en el Senado y está en el partido, naturalmente que es un priista con proyección nacional. Su opinión, presidente, sobre Movimiento Ciudadano como partido. Creo que es una fuerza política respetable que ha tenido un gran crecimiento aquí en la zona metropolitana de Guadalajara sobre todo y en la última elección en algunos otros puntos del estado. Pero creo que sus triunfos no van a ser definitivos y no van a ser para siempre. Como las derrotas del PRI tampoco serán para siempre. Y sobre Enrique Alfaro, que aparte es construcción suya, del PRI. Bueno, pues, yo le tengo respeto a Enrique, soy amigo de su familia de toda la vida, pero estamos en posiciones distintas. Él defenderá lo suyo y yo defenderé lo mío. Pero no le sacamos una crítica, ni a MC, ni al PRI, ni a Enrique Alfaro, perdón. No, bueno, yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha hecho Enrique Alfaro y lo puedo decir con toda franqueza. Por ejemplo, estoy de acuerdo, como toda la sociedad tapatía puede estar de acuerdo, en lo que hizo en el centro histórico con respecto al ordenamiento del comercio ambulante. Pero no puedo estar de acuerdo en que no se les dé a esas gentes otra oportunidad para que sigan teniendo una oportunidad de obtener el sustento para su familia. En eso no estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí vamos al corte. Una pausa, regresamos con más. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con el presidente interino. ¿Interino? Sustituto. No, sustituto. Bueno, es que... Una disculpa por los términos. En este momento electo en funciones a partir del 1 de abril. Bueno, creo que nos vamos a revolver. Bueno, dirigente estatal del PRI, sea cual sea la condición, está al frente del electo, PRI, ¿no? porque hasta el 1 de abril es oficial, ¿no? Ah, exacto. Hasta el 1 de abril. El ritmo de la protesta estatutaria correspondiente. Que se espera por ahí una fiesta priista interesante, ¿no? Habrá varios personajes invitados. Así es, bueno, la protesta nos la tomará el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Manlio Fabio Beltrones, y esperamos contar con la presencia de muchos priistas distinguidos, incluyendo al señor gobernador del estado. ¿Dónde será? En la Plaza Juárez a partir de las 5 de la tarde. En la Plaza Juárez. Una plaza muy emblemática también, ¿no? Así es. Los priistas, muy cerca de la sede priista. Muy cerca de la sede priista. Y bueno, pues una plaza que es un homenaje a uno de los más grandes mexicanos que acabamos de celebrar ayer su natalicio. Muy bien, pues digamos un poco para recapitular en lo que ha sido los últimos años del priismo acá en Jalisco, ¿qué balance hacen del resultado de las elecciones en 2015 y qué aprendió el PRI de estos resultados? Bueno, yo he venido diciendo que para que podamos iniciar el camino de la reconstrucción y de la reversión de esos resultados, pues tenemos que partir de una realidad, y esa realidad son los resultados del 2015. Pero también les he dicho que fue mucho más traumática la derrota del PRI en el 95, cuando perdimos el gobierno del Estado y vivimos una situación que no tenía ningún precedente. Ahora
hemos ganado, hemos perdido y finalmente la alternancia se ha venido dando a partir del 95. Pasamos 18 años de la negra noche de los gobiernos de Acción Nacional, pero finalmente recuperamos el gobierno del Estado y hoy tenemos el gobierno del Estado y tenemos la presidencia de la República y tenemos municipios importantes también, más de 60 municipios que ganó el PRI, ciertamente no los más importantes, pero también esos municipios cuentan y tenemos unos grupos de regidores en cada uno de los ayuntamientos que está combatiendo, que está luchando, que está siendo una oposición responsable y civilizada, no una oposición a ultranza como han sido otras fuerzas políticas con el PRI. El PRI siempre ha sido una oposición responsable y así lo seguirá haciendo, pero también seguirá defendiendo con mucha vehemencia los intereses de su militancia. Entonces yo creo que si nos recuperamos de lo del 95, con mucha mayor razón nos vamos a recuperar en mejores condiciones políticas hacia el 2018. Pero digamos, yéndonos, presidente, hacia los datos finos, lo que queda claro es que ya desde 2012 habían perdido al voto de los jóvenes, por ejemplo, sobre todo metropolitano, habían perdido al voto de los universitarios, el gobernador del estado, si bien ganó por el Partido Verde en su momento, perdió la zona metropolitana en votos contra Enrique Alfaro, es decir, ya son varias alarmas, presidente, no solamente una, ¿no? Por eso tenemos que acercarnos a los jóvenes, tenemos que ir a las universidades, tenemos que buscar a los organismos de la sociedad civil, tenemos que buscar a los organismos empresariales, a los liderazgos de todo tipo. Al PRI, su voto duro, el de su militancia, ya no le alcanza. El PRI tiene que buscar y abrirse a la sociedad. Entonces, eso es la tarea que tenemos que hacer para que podamos tener éxito en el 2018. Ahora, ¿quién es el responsable de lo que pasó en 2015? ¿El PRI o el gobierno del Estado? No, yo creo que se conjugaron muchos factores, se dieron una serie de circunstancias, situaciones económicas incluso que rebasan al Estado, que finalmente, bueno, propiciaron ese resultado. Y también, pues, es evidente que el crecimiento de una opción política diferente al PRI, pero repito, ni las derrotas ni los triunfos son para siempre. ¿Cómo es la relación actual con el CEN priista? ¿Qué tanto, después de este resultado electoral, el Comité Ejecutivo Nacional decidió como reforzar su presencia acá en Jalisco? Bueno, pues por razones obvias, yo creo que Jalisco es muy importante para el PRI nacional, y no solamente en términos de contabilidad electoral, sino en términos políticos, por lo que Jalisco le aporta a la nación. Y creo que uno de los propósitos fundamentales, así lo he venido manifestando, de la gran concentración que queremos hacer es que el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por su presidente, se lleve una demostración de la fuerza y de la unidad del prismo jalisciense y que podamos contar también con el apoyo del Comité Nacional, no solamente para el PRI, sino para el gobierno del Estado, que es priista, y para que los jaliscienses puedan tener mejores opciones de bienestar. Socorro Velázquez, ¿qué tanto le ha afectado al PRI el hecho de que durante el sexenio de Emilio haya denunciado con mucha vehemencia y con incluso, yo diría, apoyo de muchos medios de comunicación la corrupción del gobierno de Emilio González, que fue muy clara y palpable, y que después, cuando llega Aristóteles Sandoval como gobernador, esa corrupción no se ha castigado? ¿Le ha hecho daño en la credibilidad del partido? Bueno, yo creo que se ha castigado, sí se ha castigado. Hay algunos funcionarios del gobierno precisamente de Emilio que están siendo procesados por la comisión de alguna falta grave, pero yo creo que ese es un tema que sigue vigente y bueno, pues en su momento las autoridades correspondientes verán lo que se tenga que ver, pero yo creo que no hay ni perdón ni olvido. Le preguntaba hace algunos minutos, ¿qué tanto estaba trabajando el PRI en la conformación de sus cuadros, en este relevo generacional? ¿Y qué tanto ha cambiado la manera en cómo se manejaba el partido en décadas anteriores y cómo se maneja hoy? Me refiero particularmente a la carrera política al interior del Revolucionario Institucional. Bueno, yo creo que el hecho de que hayamos perdido el gobierno del Estado en el 95 dio lugar a una nueva forma de hacer política, sobre todo entre los jóvenes priistas, porque generalmente iba habiendo un proceso sucesorio generacionalmente hablando, pero de repente ya no hubo quien amparara a los nuevos jóvenes que querían participar en política. Porque ya no estaban en el gobierno. Porque ya no estábamos en el gobierno. Claro. Había promociones, había recomendaciones, había
una selección natural, digamos, de nuevos cuadros. En el momento que perdemos el gobierno, los jóvenes se reagrupan y esa generación de jóvenes de la que forma parte el propio gobernador del estado, por sus propios méritos y con un gran activismo, fueron los que empezaron a recuperar las posiciones, eso hay que reconocerlo. Entonces cambió un poco la forma de hacer política y ahora que volvemos a tener el gobierno del estado, ya no se puede volver a lo anterior. Pero creo que ahora en el partido hay una gran apertura para que los jóvenes participen y yo creo que lo están haciendo. Ahorita hay un movimiento importante entre los jóvenes del partido que se está capacitando tanto en México como aquí, a través de los medios de redes sociales, sociales y cosas de ese tipo, de una escuela virtual de capacitación política. Y entonces estamos atrayendo a muchos jóvenes y muchos jóvenes, curiosamente, se están volviendo a interesar en el PRI. Por eso nosotros queremos abrir más las puertas para que más jóvenes se incorporen al PRI y le inyecten sangre nueva y nos ayuden a que se renueve esta organización. Digo, solamente así podemos mejorarla y servir mejor a la sociedad. Nos queda, presidente, 3 o 4 minutos ya para despedir el programa. Pero preguntarle sobre la elección de candidatos en zona metropolitana en 2015. ¿Hubo errores? El gobernador, que desde mi punto de vista fue el que eligió a los candidatos, ¿cree que tuvo errores al momento de ir por Ricardo Villanueva y por Salvador Rizo en Guadalajara y Zapopan? No, yo creo que ambos eran dos muy buenos candidatos. Ellos fueron víctimas de las circunstancias, pero Ricardo es un joven muy talentoso, muy brillante, que tenía una gran experiencia, que tenía una función y una responsabilidad importantísima en el gobierno del estado, que le había dado un panorama muy claro sobre lo que era la zona metropolitana de Guadalajara y particularmente el municipio por el que él compitió, pero que además fue un funcionario importante en el Ayuntamiento de Guadalajara cuando el gobernador fue presidente municipal y Salvador Rizo pues, es una gente que toda la vida ha trabajado en Zapopan y también fue un extraordinario candidato. Sin embargo, pues las condiciones no fueron favorables y lamentamos que hayan perdido. Pero bueno, en la política se gana y se pierde. Y yo estoy seguro que los dos tendrán nuevas oportunidades de crecimiento político y seguramente podrán reivindicar esa derrota. ¿Pero no falta unidad en ese proceso? No, yo creo que faltaron otras cosas. Faltaron votos, para empezar, y creo que faltaron mejores condiciones para la... Entonces no hubo división en el priismo, porque cuando ves, por ejemplo, las encuestas, te das cuenta que muchos priistas votaron por Enrique Alfaro en Guadalajara. Sí, pero no creo que porque hayan rechazado la candidatura de Villanueva. No creo que haya sido por eso. ¿Y qué evaluación hace en estos primeros meses de gobiernos municipales del PRI como oposición? ¿Cómo ha visto a su partido desde esta trinchera, digamos? No, yo creo que están haciendo, repito, una oposición responsable, que están defendiendo los intereses de nuestros militantes, luchando de una manera muy digna, por corregir ciertos errores que han cometido las administraciones de Movimiento Ciudadano, y vemos el caso de Tlaquepaque, en donde nuestros regidores están dando una lucha muy cerrada. Y bueno, creo que el PRI seguirá siendo un partido con una oposición muy firme, muy responsable, que apoyará las decisiones de los ayuntamientos que beneficien a la sociedad y se opondrá rotundamente a las que lo perjudiquen. Presidente, también el gobernador ha colocado sobre la mesa temas que son muy polémicos, como por ejemplo el tema de la marihuana. Bueno, no lo colocó el gobernador, pero sí posicionó su postura muy clara en el tema. ¿El PRI dejará esa ambigüedad histórica en esos estoy temas? Totalmente de acuerdo con la posición del gobernador en torno al uso de la marihuana. México es un país de libertades y debemos fomentar las libertades bajo cualquier circunstancia, pero acompañadas de una campaña para un uso responsable de todo lo que tenga que ver con ese tipo de situaciones. Pero evidentemente yo comparto la postura del gobernador en ese sentido. A ver si no me equivoco en el recuento. 4 veces regidor, 2 veces diputado federal, 1 vez diputado local, funcionario político de su partido en varias ocasiones. Hoy, pues dirigente estatal del partido próximo a rendir protesta. ¿Qué le falta a José Socorro Velázquez? Nada. Yo ya me falta irme a mi casa a descansar después de cumplir esta responsabilidad. ¿Será así? Porque... Pues digo, yo en realidad en este momento no le puedo decir que tengo una aspiración política, tampoco digo que no la tendré.
Claro. Pero porque dice el dicho que nunca hay que decir de esta agua no es de beber. Claro. Después no quiero que me lo digan. Usted dijo que no. Se me hace que sí ahora está pensando dice en que algo sí. el presidente. Pero no, pero realmente no acepté esta responsabilidad considerándola un trampolín para futuras actividades políticas. Socorro Velázquez, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por Muchas habernos gracias, Enrique. acompañado. Y bueno, pues nosotros nos vamos, pero habrá perspectivas. Claro, el próximo viernes, no se vaya. Hicimos un recuento muy interesante de algunos programas, así que invitadísimos para que nos acompañen, 9 de la noche. Y la próxima semana, igual, perspectivas, lunes, miércoles y viernes. Vámonos. Buenas noches. Muchas gracias.